Muy buenos días en Perú y buenas tardes en España. Me presento en primer lugar. Soy el consejero para Asuntos Culturales y Científicos en la Embajada de España en Perú. Mi nombre es Ricardo García López y nos hemos dado cita hoy aquí una vez más para una conferencia o charla virtual dentro del portal web Yachay Arqueología de la Embajada de España en Perú, desde dedicado a poner en valor y difundir el trabajo de investigadores y entidades especializadas en arqueología en España que desarrollan su trabajo dentro del territorio peruano. Eh, en esta ocasión me complace presentarles una investigación que ya está publicada en el portal web y que lidera el investigador postdoctoral doctor Pablo García Bengoechea, investigador postdoctoral asociado al Instituto de Ciencias del Patrimonio del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en España y que tiene además la virtud de haber elaborado su tesis doctoral en Perú y que ha sido objeto de reciente publicación por el Instituto de Estudios Peruano. La tesis doctoral ha sido objeto de reciente publicación, pero la charla tiene un título diferente, pero ahora van a entender por qué. Su tesis doctoral tiene el título En el nombre del turista, paisaje, patrimonio y cambio social en Chinchero, y la charla que nos va a ofrecer hoy, dentro de su trabajo elaborado en Chinchero, se titula Las ruinas incas de Chinchero o los dilemas de la conservación arqueológica en Perú. El objeto de este trabajo, tanto de la tesis como de la charla de hoy, es la exploración de cómo la arqueología en Perú y en América Latina en general es tanto un tema de investigación como un objeto de cuestionamiento por sus prácticas científicas. La charla abordará los desafíos reales de proteger esta joya histórica y además los dilemas prácticos a los que se enfrentan los expertos sobre el terreno debido a las políticas restrictivas que están influidas por el turismo cultural, que en ocasiones ha limitado los usos tradicionales y ha llevado a que los pobladores ya no sientan el patrimonio como propio. La investigación propuesta busca entonces alternativas de manejo basadas en lógicas locales andinas para reincorporar los principios de uso e historicidad. Nuestro experto hoy ha publicado además varios artículos en revistas académicas y volúmenes editados, y su investigación puede caracterizarse como ser una reflexión crítica acerca de los procesos de patrimonialización de ruinas prehispánicas y culturas indígenas en Perú y América Latina en general, y de sus efectos sobre las relaciones históricas de estas poblaciones como su pasado material. En fin, pero mejor que nadie de esto les va a hablar nuestro invitado hoy, Pablo García Bengoechea, a quien estoy encantado de darle la palabra en el convencimiento de que esta sesión va a ser sumamente enriquecedora. Adelante, doctor García Bengoechea, un placer. Hola, buenas tardes con todos. Buenos días en Perú, buenas tardes desde España, desde donde hablo. En primer lugar, quería agradecer también la presentación de Ricardo y la invitación, obviamente, de la Oficina Cultural de la Embajada de España en Lima para dar esta charla. Entonces, voy a compartir la presentación que tengo preparada, a ver si me permite compartir la pantalla. Vamos a ir directamente ya he titulado la presentación Las ruinas incas de Chinchero, o los dilemas de la conservación arqueológica en Perú. Después explicaré el porqué de la palabra ruinas, que normalmente presenta a veces ciertas, en fin, suspicacias o controversias o inquietudes, depende con quién se esté conversando. Quiero explicar también que esta presentación de hoy es el último producto, de alguna manera, de toda una larga serie, de toda una larga etapa, digamos, de involucramiento activo por mi parte, con Chinchero y con la zona de Cuzco en particular, donde he vivido largos años de mi vida, aunque actualmente estoy residiendo en España. Sin embargo, Chinchero fue el escenario del trabajo de campo, un largo trabajo de campo de un año para mi tesis doctoral, y posteriormente he estado volviendo ahí haciendo investigación reiteradamente. Entonces, muy bien, vamos a ir con la presentación y las explicaciones pertinentes. Cuando hablamos de Chinchero,
No creo que haga falta, pero por si acaso señalar su ubicación. Creo que todo el mundo lo conoce, todo el mundo en Perú al menos, a 30 kilómetros aproximadamente del noroeste de Cusco, en el camino hacia el Valle Sagrado. Es la puerta, de hecho, hacia el Valle Sagrado, donde se encuentra la mayor parte de los sitios arqueológicos incas, de los principales al menos en el país. ¿Ya? Bueno, Chinchero hoy en día, bueno, si uno quiere entender un poco hay que remontarse históricamente a lo que ha sido, como otras tantas comunidades de la Sierra Andina. La historia de Chinchero es una historia inicialmente de ayllus andinos en la época incaica, que posteriormente se fueron sometiendo a una serie de transformaciones conforme los cambios políticos a lo largo de los siglos iban haciendo mella en su estructura social, política y económica. A la época de los ayllus le corresponde, le sucedió la época de las haciendas. En Chinchero hubo varias haciendas de los españoles, obviamente. Y posteriormente, como es sabido, con la reforma agraria de Velasco, eh, aparecieron o las haciendas y los ayllus dieron lugar o se reconvirtieron, se reformularon en comunidades campesinas, que es la fórmula actual, la fórmula administrativa actual con la que se conoce a toda esta zona. ¿Ya? Entonces, teniendo en cuenta un poco este largo proceso de transformación que ha experimentado Chinchero históricamente, quiero ir a las últimas transformaciones en nuestros tiempos. ¿Ya? Cuando uno piensa en Chinchero hoy en día es difícil escapar al imaginario del aeropuerto, del nuevo aeropuerto de Cusco que se está construyendo en lo que ha sido tradicionalmente la Pampa de Yanacona, a la izquierda. Obviamente la Pampa de Yanacona ya no es lo que era, es otra cosa, a la derecha. Un proyecto muy controvertido en el que no voy a abundar, puesto que no es el objeto de mi charla hoy, pero sí, como digo, no se puede obviar a la hora de explicar la última etapa, digamos, el último momento de todo este hilo de transformaciones históricas que ha experimentado Chinchero. El aeropuerto también habla de la dificultosa, la problemática relación muchas veces entre conservación y desarrollo, que es un tema en sí mismo que merece ser tratado. Tocaré un poco el tema, pero tampoco es exactamente el foco de mi investigación, que va más efectivamente hacia la parte de la conservación, pero la conservación patrimonial que tiene que ver con el legado prehispánico en la zona y particularmente en el pueblo. El aeropuerto de Chinchero responde a una lógica de desarrollo turístico que lleva ya desarrollándose, implementándose en la región Cusco desde hace ya varias décadas. ¿Ya? Hay una gran apuesta, no solo a nivel regional, como es sabido, sino a nivel nacional en Perú por el turismo. Y todo lo que suene o todo lo que sea puesta en valor del rico patrimonio prehispánico, cultural, histórico del país, es materia obviamente de atención y de interés nacional, ¿no? Junto a esta idea de la puesta en valor que está tan en boga hoy en día, o detrás de esta idea está también el hecho de la presentación del pasado, de cómo se presenta el pasado al visitante, al turista, ¿ya? Y de esta presentación o de estas lógicas de presentación dependen en gran parte después las políticas de conservación y de manejo del patrimonio arqueológico en el país. Entonces, una gran pregunta que subyace a todo este tipo de transformaciones es qué pasa con la cultura, cultura con mayúsculas, diría yo, ¿ya? Cuando se convierte en patrimonio. Es decir, asistimos ya desde hace algún tiempo a la conversión en masa o a la patrimonialización en masa de todos los activos, de muchos activos culturales. Especialmente los activos prehispánicos venden mucho. El turismo cultural es de gran interés y desata grandes pasiones en el extranjero. Mucha gente interesada en las culturas antiguas, en las culturas indígenas, en este caso. Y por tanto, el patrimonio prehispánico en el país es uno de los principales focos de atención. Entonces, repito, ¿qué pasa con la cultura cuando se convierte en patrimonio? Porque no es lo mismo hablar de cultura que hablar de patrimonio y quiero subrayar un poco esta idea, ¿ya? Entonces, de esta idea viene el subtítulo de esta imagen, ¿ya?
hay un proceso, una transición que no es neutral ni mucho menos, de ruinas a sitios arqueológicos. Y vuelvo un poco al comienzo de esta presentación. El ¿Por qué usar la palabra ruinas en lugar de sitios arqueológicos? ¿O cuál es la diferencia entre unos y otros? Bueno, hablo de ruinas y pongo en valor, ¿no?, aprovechando un poco la expresión, la palabra ruinas, porque si bien no es científica, técnicamente hablando, y este es uno de los grandes problemas, digamos, en la conservación patrimonial actual, sí es la palabra empleada a menudo por los habitantes de Chinchero, y como, sí, así como por habitantes de otros lugares de la Sierra Andina, ¿ya? Y no es una palabra escogida al azar, no es una palabra que denote ignorancia, más bien creo que va por otro lado. ¿Ya? Se trata de nombrar un espacio que es significativo para ellos por fuera de las lógicas científicas, arqueológicas, antropológicas también, que envuelven todo el discurso patrimonial. Y precisamente en esta confrontación lingüística creo que se está cocinando buena parte de la problemática que estamos abordando hoy en relación a la patrimonialización y a las políticas de conservación. Espero que esto quede un poco más claro a medida que se va desarrollando esta presentación. ¿Qué pasa cuando las ruinas prehispánicas, voy a hablar de Chinchero específicamente, pasan a ser o se declaran oficialmente parque arqueológico? En el caso de Chinchero, esto ocurrió en el año 2002. ¿Ya? Hay una orientación clara hacia una serie de fricciones, tensiones, conflicto propiamente dicho. ¿Ya? Eh, ¿Por qué se da este conflicto? Es una de las preguntas pertinentes. Creo que aquí hay una confrontación de dos lógicas, ya que son difícilmente compatibles tal y como ahora mismo se presentan. Por un lado, la lógica del Estado, ¿ya? El Estado y sus agentes, agentes culturales, los agentes de la patrimonialización, los profesionales del pasado, entre los que me cuento como antropólogo, pero también y fundamentalmente arqueólogos, arquitectos y otros profesionales, ¿ya?, que trabajamos con lógicas heredadas, digamos, de la cultura o de la intelectualidad europea, que ven el patrimonio, que concibe el patrimonio desde la lógica de la monumentalidad, que es una idea, una noción eminentemente europea, y que trabaja con conceptos como la integridad física y la autenticidad, y que se opone a una lógica local, específicamente andina, andina en el ámbito rural, andino, ¿ya?, que trabaja con otros presupuestos y cuya relación con la cultura material a nivel histórico ha sido diferente. No ha trabajado con estos conceptos de monumentalidad ni de autenticidad, sino que ha trabajado más, perdón, con lógicas de uso, reciclaje y un involucramiento, digamos, directo, material, ya, a diferentes niveles con su legado material, con lo cual pone en cuestión un poco estas ideas de integridad física, originalidad, autenticidad, ya que están consagradas hoy día por el discurso patrimonial o patrimonialista global y sin embargo son objeto de contestación. Bueno, ¿qué sucede cuando las ruinas se patrimonializan? Que este espacio emblemático para los pobladores pasa a ser zona arqueológica y monumental. Y con esta declaración, como decía antes, no es ni mucho menos neutral ni inocua. Al contrario, tiene implicaciones políticas y sociales, incluso económicas, importantes. La primera de ellas es que este espacio, que pertenecía, propiamente dicho, a los pobladores y hacían uso de este espacio de diferentes maneras, con lógicas eminentemente de producción o de reproducción, trabajos agrarios, agrícolas, ganaderos, vida ritual, etcétera, caminos de paso, transición entre el valle y la puna, en fin. Buena parte de todos estos usos tradicionales que daban vida a este espacio, que lo alimentaban, quedan restringidos, limitados o incluso prohibidos a partir de la patrimonialización. ¿Qué sucede? Que con la patrimonialización y la monumentalización de las ruinas, este espacio se entrega al turismo para su explotación, fundamentalmente. Se entrega al turismo y se entrega a la investigación científica. Ambos, tanto turismo como investigación científica,
digamos que generan dinámicas de exclusión para los usos tradicionales. ¿Ya? El turismo porque se considera que la actividad humana, y más concretamente la actividad de los pobladores, es en general perjudicial para la conservación y por lo tanto va en contra de los intereses turísticos. En cuanto a la ciencia, a la investigación, se considera también que los altos intereses, digamos, de la ciencia van también o son superiores, un poco, si se quiere, a lo que ha sido la actividad tradicional y el involucramiento histórico de los pobladores, que ha sido, como repetía, como decía antes, a un nivel esencialmente de usos de este espacio, y este uso obviamente viene con un cierto desgaste que se ve muy mal desde lógicas patrimonialistas, digamos, que valoran la integridad y la autenticidad como pilares fundamentales de lo que debe ser la conservación. Por lo tanto, dos conceptos, ¿no? Turismo y ciencia, que de nuevo colisionan o chocan con lógicas más específicas de los comuneros construidas históricamente. Hay un problema aquí fundamentalmente, y yo he incidido en esto en mi investigación, con las temporalidades. Ya no solo que el espacio se transforma, ya que el espacio se generan dinámicas de exclusión, pero también se reterritorializa las ruinas. Con esto quiero decir que se marcan límites que antes no existían y estos límites generan también prohibiciones, restricciones, dinámicas de exclusión. Eso por el lado del espacio, pero por el lado del tiempo, también la monumentalización de las ruinas torna o convierte a estas en iconos, ¿de acuerdo? En iconos para digamos, pues para algo, para ser un icono es esencialmente un objeto de contemplación visual, ¿no? Un objeto de contemplación y de apreciación, pero distante, ¿ya? Y esa distancia genera problemas, ¿ya? Y estos iconos normalmente, al final, lo que generan un espacio emblemático de uso social como las ruinas es la evacuación del tiempo social o la sustitución del tiempo social, que es el tiempo de las actividades cotidianas de los pobladores, por el tiempo monumental, que es un tiempo esencialmente vaciado de contenido histórico, por decirlo de alguna manera, ¿ya? Que corta la continuidad temporal entre el pasado y el presente. Y esta continuidad es importante para que estos sitios sean sitios vivos y relevantes para los pobladores, pero también para los investigadores. No tiene por qué haber una incompatibilidad entre ambos. A ellos se unen las labores de mantenimiento y restauración. Obviamente quiero decir que estas labores son necesarias para la presentación correcta o por lo menos para la protección correcta de estos espacios, pero hay que tener en cuenta también que tienen ciertos inconvenientes. Uno de ellos es que la limpieza regular, ¿no? En fin, dejar las ruinas tan pulcras a partir de tanta limpieza y tanto mantenimiento tiene un efecto de eliminación de sentido histórico, de sentido de paso del tiempo o de historicidad, ¿ya? Y esto a la hora de la presentación también es un problema, puesto que se elimina, digamos, como decía antes, un poco este sentido de historicidad, que es un poco lo que da sentido a las ruinas hoy en día, ¿ya? No son un icono atemporal, son lugares contemporáneos, ¿ya? Y esa contemporaneidad, subrayar ese aspecto de contemporaneidad, me parece un aspecto esencial, que queda un poco desdibujado con políticas de conservación esencialmente agresivas, ¿ya? Aquí hay que tocar el tema de la legislación, ¿ya? Porque está justo detrás de todas estas políticas de conservación y de protección, ¿vale? ¿Cuáles son las políticas actuales? ¿Cuáles son las lógicas que guían las leyes de patrimonio cultural en Perú? Con respecto a los sitios arqueológicos, los sitios arqueológicos actualmente están bajo el paraguas en la legislación peruana de los paisajes culturales, que es una categoría UNESCO relativamente reciente y que supone un avance con respecto a categorías anteriores, como puramente sobre pues, sitios arqueológicos, etcétera, ¿no? Y que reconocen la interdependencia entre la actividad humana y la transformación del paisaje.
¿ya? Entonces, la categoría de paisaje cultural ha supuesto en en los últimos años, en las últimas décadas, un avance con respecto a posiciones un poco más rígidas, con respecto a la conservación tradicional. ¿Qué es lo que sucede? Que en la práctica, aunque en la teoría los sitios arqueológicos entran dentro de la categoría de paisajes culturales en Perú y están reconocidos como tal, en la práctica no es así. En la práctica siguen siendo sitios arqueológicos o paisajes arqueológicos, como en Chinchero, ¿ya? Con lo cual quedan sometidos a las lógicas de conservación arqueológica que rigen, digamos, las políticas de conservación del sitio arqueológico de Chinchero, con todos los problemas que he subrayado antes. Lo cual es una lástima, puesto que si se tratara un poco más seriamente, ya un poco con más ambición como paisaje cultural, creo que se podrían evitar algunos de los problemas que actualmente aquejan a este tipo de espacios. Bien, pues un poco a partir de esta problemática general que he expuesto, quiero incidir ahora en esta segunda parte de la charla en la propuesta, ¿ya? Por dónde creo yo que deberían conducirse las cosas, ¿vale? Siempre desde el respeto un poco a los profesionales que trabajan sobre el terreno, obviamente, ¿ya? Me parece que es importante tener en cuenta los valores patrimoniales de las comunidades, ¿ya? Que a veces se desprecian, ¿ya? O simplemente se ignoran o no se escuchan o se consideran de segunda categoría, ¿ya? Y creo que hay que trabajar esa parte, particularmente puesto que me parece que es por ahí por donde podemos encontrar soluciones a los dilemas de conservación que he presentado anteriormente, ¿ya? Cuando hablo de valores patrimoniales locales, me refiero a prácticas sociales, históricas, perdón, que han sido actualizadas a lo largo de los años. Obviamente no hablo de tradiciones ancladas en el pasado, porque no son tales. Ya, aunque pueda parecerlo por la presentación que algunas veces se hace de estas prácticas a través del turismo cultural, que tiende a presentar estas prácticas como cosas del pasado, reliquias, etcétera, que venden mucho, pero no hacen un flaco favor a los comuneros, más allá del beneficio económico que puedan obtener, que es otro tema diferente. ¿Ya? Me refiero a prácticas sociales que son vigentes, aunque ciertamente están en retroceso por todos los procesos de modernización que afectan a Chinchero, como afectan a todas las comunidades rurales del país, y no solo de Perú, sino a nivel global, obviamente, y que no se pueden obviar. Bueno, entre estas prácticas quiero resaltar lo que yo denomino en mi investigación como arqueología local. ¿Ya? Normalmente cuando pensamos en arqueología, pensamos en la arqueología profesional, científica. Pero es que los comuneros de Chinchero también son arqueólogos, lo son a su manera. Es decir, ellos también excavan. No hacen excavación pública, a veces sí, cuando obviamente los trabajadores del Ministerio de Cultura que apoyan a los arqueólogos profesionales, sí, pero me refiero a una arqueología de tipo doméstico, vernáculo, que viene también, que hereda toda una tradición anterior, ¿no? De reciclaje y uso de materiales anteriores. La imagen a la izquierda es una imagen que se repite a menudo de muros o de puertas para adentro, dentro de la parte del sector histórico de Chinchero, construido el centro histórico sobre el fundamento subsuelo inca, que por lo tanto todavía es fácil encontrar muros incas y coloniales, ¿no? Que los comuneros en sus labores necesarias de refacción, de renovación de sus casas, de mantenimiento, al final tienen que se ven abocados a desatar, por ejemplo, ¿ya? Y aprovechar este material para mejorar sus viviendas. Obviamente esta práctica está penalizada, está muy mal vista por el Ministerio de Cultura, entiendo, se entienden las lógicas, pero lo que no se entiende es que no se le da ninguna alternativa al comunero, que es, como digo, se ve abocado a este tipo de prácticas porque de lo contrario, una de dos, o si tiene que trabajar con el Ministerio de Cultura para hacer las cosas conforme a protocolos. Primero, estos protocolos suponen un gasto muy elevado para sus bolsillos y suponen un proceso burocrático también extremadamente largo y costoso. Con lo cual, los pobladores prefieren desatar sus muros clandestinamente y utilizar este material lítico del pasado para sus necesidades presentes antes que meterse a colaborar directamente
con el Ministerio de Cultura bajo los protocolos o los procedimientos actuales. Pongo a la derecha una imagen que puede ser conocida, es el templo de Cotos, de la tradición prehispánica, también en la sierra peruana, para indicar que los procedimientos de la izquierda no son ajenos en modo alguno a la tradición constructiva andina. Todos estos templos, muchas de estas estructuras relevantes de la época prehispánica, estaban sujetos a procesos de renovación, de destrucción, renovación permanentes, ¿ya? Incluso aunque estuvieran en buenas condiciones, por distintas razones, razones rituales, se enterraban y se volvían a construir encima de ellos, se reeditaban con sucesivas reediciones, sucesivas reconstrucciones y servían procesos de renovación social, marcaban diferentes momentos en la vida de las comunidades y marcaban diferentes momentos en el acceso al poder, por ejemplo. Entonces, simplemente quiero señalar que esta lógica de la izquierda, de las comunidades contemporáneas, está anclada en una tradición, ¿ya? Y reactualizada, es decir, no son cosas que están sucediendo de la nada, en un vacío. Bien, voy a abundar un poco en la propuesta. He indicado que hay una forma también de hacer arqueología propiamente en vernácula o de trabajar con los restos materiales que se extraen del subsuelo y que no coinciden necesariamente con las lógicas oficiales. Quiero ir ahora también a explorar las lógicas de manejo territorial y ponerlas en relación con las políticas de conservación, porque me parece a mí que son en estas lógicas de manejo territorial que vienen de muy lejos y que han sido sostenibles durante mucho tiempo, ¿ya? Donde también podemos encontrar claves que se pueden aplicar a las políticas de conservación y de protección actuales. Quiero prestar atención a dos prácticas emblemáticas de Chinchero, que encontramos también en otras comunidades, pero voy a hablar de Chinchero. Una de ellas es el linderaje y otra de ellas es el muyui, y paso un poco a explicar las dos. El muyui, que se puede traducir, palabra quechua, que se puede traducir por girar, dar vueltas, caminar en círculo, rotar, alternar, etcétera, tiene este campo semántico muy rico. Es un sistema de organización social muy antiguo por el cual se reparten los terrenos comunales entre las familias, ¿ya? Y estos terrenos van rotando anualmente. Entonces, la comunidad organiza este sistema de rotación, de manera que cada familia tiene varios terrenos en los diferentes muyuis, en el plano de la derecha, que es un plano que yo hice durante mi trabajo de campo para ayudarme a entender cómo funcionaba. Se ve un poquito esta estética del Muyu, ya un poco cómo funcionaba. Muyu es como zonas agrícolas donde las familias tienen sus terrenos y van rotando anualmente, ¿de acuerdo? De manera que todas las familias tienen acceso a diferentes zonas agrarias y a diferentes cultivos. Ecológicamente se ha probado que ecológicamente es beneficioso para los cultivos y para el manejo de la tierra, para el cuidado de la tierra, ¿ya? Aparte hay también, bueno, algunos de los muyus se dejan en barbecho para descansar la tierra, etcétera. Pero lo que me interesa del muyu es que es una forma, primero, de apropiación del territorio y de cuidado del territorio, ¿ya? Y es una forma también de repartir el territorio, ¿ya? Y de imponer lógicas comunales que a través de los años se han demostrado ser sensibles y ser sensatas desde el punto de vista ecológico, desde el punto de vista de reforzar la cohesión social. Y esta idea de reforzar la cohesión social me parece importante. Cuando vemos que la conservación, digamos, arqueológica o patrimonial al uso, tiene tendencia a generar fracturas sociales, ¿vale? Entonces, por un lado, el Muyu, con esta temporalidad propia de la estacionalidad, de la rotación, de la alternancia y del conocimiento del paisaje, puesto que el Muyu involucra caminar y recorrer el paisaje diariamente, el territorio diariamente y por lo tanto conocerlo. La otra forma social es el linderaje, que es bastante conocido, puesto que es uno de los festivales más importantes del año, también relacionado con el año agrícola en Chinchero, normalmente en febrero, coincidiendo con la época de las lluvias, ¿ya?
Linderaje, por un lado, es una festividad o un festival que es una celebración del territorio. Los comuneros ese día caminan en círculo alrededor de los límites de la comunidad, del territorio, marcados por los hitos o mojones que se observan en las imágenes. Montones de tierra que se identifican, por un lado, con los ancestros. Ya entonces tenemos ahí de nuevo la temporalidad, una temporalidad que promueve una continuidad entre el pasado y el presente. Y además son hitos que marcan, actúan como mapas documentales que son útiles para prevenir conflictos de linderos entre comunidades, entre distintas comunidades. Por lo tanto, marcar el territorio es una idea fundamental dentro del linderaje, pero al igual que en Muyu, es una manera de celebrar el territorio, de apropiárselo a través del hecho de caminar, ¿ya? Y a través de una apropiación simbólica a la par que práctica, como una declaración de soberanía territorial, por decirlo de esta manera, ¿ya? Entonces, a partir de aquí, ¿qué planteo? Yo planteo pues, una serie de elementos que me parecen importantes para un manejo o una gestión alternativa de las ruinas o del patrimonio cultural, como se le quiera llamar, ¿ya? Y este manejo pasaría por una serie de, digamos, de categorías o de elementos o de procesos. Lo podemos ver también de esta manera, ¿ya? El primero, la territorialidad, es decir, no se puede, me parece que es muy difícil, ¿no? Pretender que los pobladores se identifiquen y colaboren en la tarea de la protección patrimonial si no hay un reconocimiento de la territorialidad, de la soberanía territorial y de las formas de manejo territorial tradicionales de por medio. De otra manera, volvemos a esta colisión, digamos, a esta fractura entre diferentes lógicas de entender el territorio y de manejarlo, ¿ya? La historicidad, es decir, volver a y encontrar las maneras de restaurar la conexión entre el pasado y el presente. Sin esta conexión, de nuevo, no hay identificación posible entre el patrimonio y las formas de vida actuales, ¿no? Hay que entender que los pobladores muchas veces tienen necesidades materiales que, bueno, simplemente, es decir, el patrimonio no deja de ser una preocupación secundaria. Lo primero es educar a los hijos, darles de comer, este tipo de preocupaciones. Después viene el patrimonio, si hay tiempo para ello, ¿no? Entonces, y una lógica de circulación versus o que se opone un poco a la conservación. La conservación, tal y como se entiende, muchas veces resulta algo estático, algo rígido, ¿ya? Mientras que la circulación, que es un proceso que vemos en acción en las formas de apropiación territorial, como el Muyui, como el linderaje, es un proceso o son formas sociales mucho más dinámicas, ¿ya? Y creo que esa dinamicidad a la hora esa dinamicidad es necesaria a la hora de inyectar, digamos, un poco eso de dinamismo, de movimiento en unos paradigmas de conservación esencialmente estáticos, ¿ya? Y que creo que no favorecen, no contribuyen, como digo, esa identificación, ese afecto, digamos, que a veces se espera de los comuneros, pero que muchas veces las políticas de conservación precisamente no favorecen, ¿ya? Con tanta restricción, etcétera, ¿no? Usos locales del patrimonio, me parece importante mirar un poco a ver cómo entiende la gente el patrimonio, desde qué perspectivas, desde qué lógicas lo entiende, cómo lo aplica, cómo lo usa en el día a día. ¿Ya? El patrimonio, sobre todo, tiene un valor de uso para los comuneros en general. No es un valor meramente estético, no es un valor solamente histórico, ¿no? Que se mira desde fuera y se valora y se dice qué bonito. No es solo un activo para el turismo, que también lo es, pero es otras cosas. Y aquí hablo también de un elemento que me parece importante, ¿no? Restitución. Ahora mismo hay procesos a nivel global de demandas de patriación por poblaciones indígenas a nivel global, comunidades locales, etcétera, que están empezando a reclamar
la restitución de su patrimonio cultural, bien sea a los estados, a los museos, etcétera, ¿no? Dentro de toda una historia colonial, bueno, pues que conocemos bien y de la cual Europa no ha sido ni mucho menos ajeno, ¿no? Entonces, yo creo que hay que ubicar, hay que contextualizar un poco la situación actual, las lógicas de conservación, las lógicas de patrimonialización. A veces creo que obedecen un poco a esta inercia un poco colonial de apropiación del patrimonio indígena en este caso, del patrimonio de las comunidades locales, ¿ya? Puesto que muchas veces bajo la denominación, bajo la demarcación de sitio arqueológico, se implementan lógicas de apropiación, ¿ya? Y esto lo sienten los pobladores de una manera bastante directa, ¿ya? Y por ahí vienen un poco reacciones de desafecto, de indiferencia, etcétera, que se confunden muchas veces con ignorancia patrimonial. Y no es tal, creo que por ahí estamos equivocados. Entonces, un poco el tema de la restitución que va unido al último punto que planteo, al manejo compartido. Y esto es una idea que creo que en Perú todavía falta bastante por hacer, aunque creo que ya se empiezan a implementar algunas experiencias de manejo compartido que son bastante normales en otros puntos del globo, con poblaciones originarias, por ejemplo, Australia, donde las lógicas de manejo compartido entre comunidades locales, comunidades originarias y gobiernos regionales o gobiernos federales son bastante comunes. No quiero decir con esto que siempre funcionen bien. De hecho, suele haber problemas. Ya no es fácil ya compatibilizar los distintos intereses, lógicas, perspectivas, maneras de entender, etcétera. Pero en general son pasos adelante que reconocen un poco, primero, el legado histórico de las comunidades, reconocen los cuidados que las comunidades han prodigado a sus activos, a su legado histórico durante siglos. De hecho, han llegado hasta aquí. Si han llegado hasta nosotros es porque han estado cuidados, ¿ya? Eh, y a partir de ahí abren la posibilidad de conversaciones productivas a la hora de hacer converger diferentes intereses sobre estos espacios. Intereses productivos, intereses de explotación turística u otro tipo de explotación económica, pero también intereses obviamente locales de cuidado. Hablamos de lógicas, por ejemplo, de relaciones con seres, como se dice en la literatura, seres no humanos, como puede ser la Pachamama en los Andes o la idea de country en Australia, es decir, entidades que están más allá, digamos, o por encima de lo humano y de las cuales hay que cuidar también, ¿no? Entonces, bueno, simplemente plantear estos elementos como a nivel de propuesta, ¿vale? Y termino ya simplemente con dos imágenes. Se habla mucho de promover la cultura viva en las comunidades rurales, ¿no? Pero yo, en fin, siento que muchas veces la cultura viva que se promueve son los aspectos más superficiales, los aspectos más folclorizados de lo que es la cultura, especialmente de la cultura de las comunidades rurales, ¿no? Y los aspectos más pensados para el turista, ¿no? Las danzas, los vestidos, las exhibiciones del textil, etcétera. No digo que estén mal, quiero decir que se queda a un nivel muy superficial, pero la cultura es otra cosa, la cultura a nivel profunda. Por ejemplo, las faenas, ya a la izquierda, ¿no? El involucramiento de la comunidad en la gestión territorial o la participación de las comunidades, los usos que le dan a los espacios patrimoniales, por ejemplo, las ruinas de Chinchero junto al templo, donde los comuneros se juntan en determinadas ocasiones del año para hacer sus fiestas, celebraciones, cocinar, comer juntos, bailar, etcétera. O bien a la derecha también, como las mujeres también utilizan estos espacios, por ejemplo, para fabricar, elaborar el chullo o la patata o la papa seca, ¿no? Entonces, para mí, cuando hablo de cultura viva, esto es cultura viva, es decir, hay que encontrar los medios de compatibilizar, digamos, la protección patrimonial con la continuidad cultural, pero en sentido amplio, ya no en sentido folclórico, a eso me refiero, ¿vale? Y por último, también hay uno
mantras, entre comillas, ¿no? De las políticas conservacionistas al uso es la idea de la sensibilización y muchos antropólogos que colaboran con los arqueólogos en las políticas de conservación eh, trabajan en tareas de sensibilización, pero la sensibilización muchas veces asume la idea de que los pobladores no tienen valores patrimoniales, ¿ya? De que son ignorantes en la materia, hay que enseñarles, hay que instruirles. A mí me parece una perspectiva un poco errónea, ¿ya? Y que no lleva a nada. Me parece que hay que entender por qué los pobladores actúan de cierta manera, ¿ya? Y hay que ir por ahí, por ese camino, ¿ya? Y una vez que se conocen un poquito las lógicas y las tradiciones, digamos, de involucramiento o de cuidado del pasado material, entonces lo que hay que trabajar es de qué manera se puede reconectar a un poblador hoy día distanciado, desafecto ya del patrimonio al que a quien se le exige participar, digamos, de su conservación, de su cuidado y de su promoción, cuando la realidad es que muchas políticas de conservación simplemente le separan, le distancian o le expulsan. Entonces, ¿cómo se reconecta al poblador local con el cuidado patrimonial? Y esto, a mi juicio, pasa, digamos, por reconocer estos usos históricos que se han ido actualizando, ¿ya? Y empezar a trabajar directamente con las comunidades a la hora de cómo compatibilizar estos usos con preocupaciones de protección, conservación y de aprovechamiento turístico que es bueno, que es de interés general, puesto que las comunidades nunca no se han opuesto en general a estos usos, pero sí quieren obviamente que les sirva, que se puedan aprovechar ellos de estos usos, ¿vale? Entonces, simplemente esto por mi parte. Hasta aquí llego yo con mi presentación. Y si hay algún tipo de pregunta o comentario por parte de la audiencia, pues intentaré responder a ello. Muchísimas gracias, doctor García Bengoechea. Pablo, hay una serie de preguntas que nos han entrado y que pues, se pueden consultar en nuestro chat interno, por si quieres quizá afrontarlas una por una, en el chat que estamos manejando y que se pueden leer a la audiencia directamente. Lo que podemos hacer, las puedo leer yo Sí, y así las afrontas una por una. Yo hablo vale. aquí de asistente Muy bien, sí, muy a bien. la exposición. Perfecto. De acuerdo. Tenemos una pequeña una pregunta en la que la leo directamente. Se habla mucho del impacto del futuro aeropuerto de Chinchero. ¿De qué manera el proyecto del aeropuerto afecta directamente la identidad cultural y los modos de vida tradicionales del pueblo de Chinchero, considerando que la zona es un paisaje vivo donde la historia incaica y la tradición andina perduran? Esta sería una primera pregunta. Sí. Vale. Bueno, si te parece, respondo rápidamente y pasamos a la siguiente. Bueno, es una buena pregunta. ¿De qué manera impacta? Yo creo que el impacto ha sido ya muy fuerte y todavía lo que vendrá. Mi trabajo de campo en Chinchero para la tesis doctoral justo coincidió con la venta de los terrenos para el aeropuerto en 2012-2013. Yo estaba allí. Se dieron toda una serie de fenómenos que efectivamente supusieron una ruptura grande, digamos, de las comunidades con procesos o modos de hacer que hasta entonces habían sido respetados fundamentalmente, ¿no? Hubo un proceso fundamentalmente de especulación de tierras comunales, ¿ya? Lo que hasta entonces era tierra comunal, porque la Pampa y Anacona era tierra comunal, empezó a repartirse y a desgajarse y a venderse al mejor postor, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entró en lógicas de mercado, por decirlo de esta manera, ¿ya? Con lo cual, pues bueno, y la comunidad de Yanacona también entró en conflicto con las otras comunidades. Hubo toda una serie de procesos internos de los que se ha hablado poco, pero que han sido bastante nocivos, digamos, para la vida interna de la comunidad. Y para la identidad cultural, sí, ha tocado bastante de identidad cultural, ¿no? No se le puede achacar solo al aeropuerto que sea, digamos, el culpable de todos los males de Chinchero, ni tampoco se puede pretender que Chinchero se mantenga como una comunidad rural prístina, etcétera, ¿no? Inmune a los cambios. Eh,
en fin, idílica, si se quiere, ¿no? No es esta la realidad de las comunidades, tampoco es donde quieren ir los comuneros, pero los cambios han sido de tal calibre y tan desordenados, pues si uno va a Chinchero hoy día se queda asustado de cómo ha crecido el pueblo y de qué manera tan desordenada. Entonces sí, yo creo que todavía no se han visto los beneficios. Vamos a ver qué pasa con el aeropuerto, si se acaba o no. La lógica es que los comuneros dijeron que sí porque preveían beneficio económico. A día de hoy, y que yo sepa, el beneficio ha estado por debajo de las expectativas. Veremos el día que se termine el aeropuerto si efectivamente trae más turismo y todas las consecuencias que todavía va a acarrear, que todavía creo que no hemos visto poco, me parece. Eso es un proceso vivo, efectivamente. En relación con lo que decías, también hay una pregunta que amplía el foco al Valle Sagrado y que señala la Leo. El turismo es un motor económico innegable en el Valle Sagrado. ¿Cómo se equilibra la necesidad de un sitio limpio y monumental que vende entradas al turista con esa visión de lugar vivo que prioriza el uso y el reciclaje de materiales por parte del poblador local? Mm. Bien, bueno, efectivamente también es otra buena pregunta. No siempre es fácil, ¿ya? Y de hecho, a veces los arqueólogos en Chichero se quejan, y con razón, de que después de los festivales, de los usos, etcétera, ¿no? De las reuniones, de los encuentros de los comuneros, en las ruinas queda un paisaje poco cultural, o entre comillas, o también cultural, por qué no decirlo, de basura detrás, ¿ya? Con lo cual quedan bastante molestos y eso obviamente se entiende, ¿ya? Eh, ¿Cómo se trabaja eso? Bueno, yo creo que tampoco es tan difícil y mucho menos imposible. Yo creo que forma parte un poco de toda una lógica diferente de trabajo con las comunidades, ¿ya? Es decir, de una lógica que contemple primero la compatibilidad de los usos sociales con la protección y que dentro de estas nuevas políticas que se diseñen se contemplen este tipo de efectos, ¿ya? Y se haga entender que si los comuneros y los profesionales del lugar están de acuerdo en tener un sitio limpio, que se pueda usar, pero limpio y que sea presentable para los turistas, hay que cuidar también este aspecto, ¿ya? Entonces, no creo que sea tan difícil ya convencer a la comunidad a trabajar para que se organicen faenas, etcétera, dentro de la propia dinámica interna de las comunidades, tradiciones internas, para que se tomen en serio estos inconvenientes que trae a veces en los usos sociales, ¿ya? Y trabajar con ellos. No sé, es mi manera de ver. Muy bien, muchas gracias. Otra pregunta que nos plantean es un poco más ampliando el foco, se nos dice, la leo. ¿Considera que esta problemática de Chinchero es un caso aislado o es un reflejo de una situación generalizada en otros sitios importantes del Perú, como Ollantaytambo e incluso Machu Picchu? ¿Ha observado Mm, dinámicas similares en otros lugares? mm. Bueno, la respuesta es sí, ya, especialmente en el Valle Sagrado es muy claro, ¿no? Ollantaytambo es otro ejemplo también paradigmático y de hecho yo, bueno, he tenido la suerte de hacer algo de investigación en Ollantaytambo y de escribir también sobre Ollantaytambo y explicar problemáticas específicamente de Ollantaytambo, pero que son bastante similares a las de Chinchero y a las de otros lugares en Perú también. Machu Picchu tiene sus propias problemáticas porque es otra escala, ¿ya? Pero también en el fondo hay problemáticas se pueden trazar ciertos paralelismos. Y no me quedo solo en Perú. Si uno mira América Latina y lee un poco la literatura, encuentra casos similares en prácticamente en todos los países latinoamericanos, ¿ya? Pues, Colombia, Chile, Argentina, ahí donde hay comunidades locales, ¿no? Que se reconocen o no se reconocen necesariamente como originarias, pero que en todo caso que tienen unas raíces, unas tradiciones, etcétera, unas lógicas propias de relación con el territorio, ¿no? En todas partes, en Uruguay, etcétera, ¿no? En Centroamérica, por supuesto, en México, Guatemala, con población originaria significativa. Pero es que no solo en América Latina, va a ir más lejos. A nivel global, he mencionado antes el caso de Australia, es un caso paradigmático, pero se va a África, también encuentra este tipo de dinámicas entre poblaciones locales. Pero voy a ir más lejos, hasta en Europa, ¿ya? Que parece que es un continente aparte, ¿no? Está siempre como en una bola de cristal.
hay dinámicas de este tipo de confrontación entre comunidades locales, rurales, campesinas, que entienden el patrimonio de cierta manera o que quieren gestionarle de cierta manera y entran en conflicto con lógicas estatales o de gobiernos regionales que imponen ciertas políticas con las que no están de acuerdo, ¿ya? Entonces, este no es un tema específicamente de Chinchero. Aquí hay una problemática global y que está sustentada también por, o que emana, si se quiere, de instituciones supranacionales o globales como UNESCO y como instituciones a nivel global, de las cuales emanan, digamos, directrices políticas, ideas, idearios al respecto de la conservación que de alguna manera impregnan o permean, digamos, a todos, a todos a los 5 continentes, ¿ya? Puesto que estas instituciones están activas y tienen influencia sobre a nivel global. Muchas gracias. Bueno, en relación, y finalmente una última pregunta que va más al fondo de ese conflicto en términos incluso jurídicos, ¿no? Y que en concreto en relación con Perú, por ejemplo, cuando la pregunta reza así, dice, al negarse la continuidad temporal entre el pasado inca y el presente habitado, se niegan derechos. ¿Existen casos legales en el Perú donde las comunidades hayan logrado revertir esa condición arqueológica de su territorio y recuperar el control o la cogestión efectiva del mismo? Pues buena pregunta también. No estoy seguro, esa es la respuesta. Y si los hay, no digo que no los haya, quizás los haya. No son muchos, ¿ya? Ahora mismo, en todo caso, sería la excepción a la norma. Sí que se va extendiendo poco a poco una sensibilidad cada vez mayor. A ver, aquí quiero recalcar una idea, ¿ya? Es decir, hay distintas maneras de hacer arqueología y arqueólogos que tienen una sensibilidad y arqueólogos o profesionales del pasado que tienen otra sensibilidad. No, no se puede meter a todo el mundo en el mismo saco, ¿ya? Y arqueólogos que realmente están ya por la labor y en la tarea de trabajar con las comunidades, tratando de entender sus propias, sus lógicas específicas. Esto sí me consta que ya se va poco a poco, se va poco a poco extendiendo en el país, puesto que cada vez más son las voces críticas al respecto de los paradigmas hasta ahora en uso, ¿ya? Si hay algún caso concreto que se haya revertido legalmente la propiedad, me ponen un compromiso, esa es la verdad, ¿no? Me viene a la cabeza el caso de una comunidad o de una situación en Ancash, creo que ha sido, donde en el caso de una excavación que se llevaba a cabo por el Ministerio de Cultura, los arqueólogos dieron con un cuerpo enterrado, ¿ya? Que fue exhumado. La comunidad se opuso a esta exhumación alegando razones, bueno, razones propiamente de lógica propiamente comunitaria, en el sentido de que ellos temían que el hecho de haber violado, digamos, este cuerpo bajo su perspectiva iba a traer efectos negativos, consecuencias negativas en la vida cotidiana de las comunidades. Por lo tanto, pidieron el reentierro. Pero el reentierro no estaba considerado legalmente dentro del marco legal peruano. Entonces, el arqueólogo a cargo de la investigación convenció o promulgó, digamos, promovió un proceso legal dentro del sistema peruano para abrir, digamos, meter, digamos, esta cuña, si se quiere, en el sentido de permitir casos como este, que fueran legales, que en casos como este, digamos, de reclamos de comunidades originarias ante este tipo de situaciones, estuvieran amparadas legalmente y se pudiera reclamar legalmente la reversión, digamos, de este tipo de situaciones. Entonces, hay procesos legales que sí están en marcha, poco a poco, ¿ya? Entonces, eso sí me consta. No es la norma, ni mucho menos. Creo que hay bastante todavía por hacer, pero creo que algunas cosas sí ya se están haciendo. Pues muchísimas gracias, doctor García Bengoechea. Pablo, con esto ponemos fin a la charla de hoy alrededor del trabajo
dentro de las ruinas incas y su cogestión o el equilibrio con las prácticas de las poblaciones locales y el desarrollo de una economía que podríamos llamar de uso o vivo, la distinción entre el concepto, por ejemplo, de paisaje cultural versus yacimiento o paisaje arqueológico, todos conceptos muy en vigor y que también están entre las inquietudes de los poderes públicos dedicados a esta labor, el Ministerio de Cultura o el Ministerio del Ambiente en el Perú, ¿no? En fin, muchísimas gracias y una invitación a seguir reflexionando sobre estas cuestiones y seguir alimentando la curiosidad investigadora de tantas entidades que trabajan en Perú como un lugar ideal para materializar este tipo de desafíos del arqueólogo y del profesional del pasado, ¿no? Como citabas en algún momento. Por mi parte, unir este agradecimiento a una invitación a seguir participando y a seguir alimentándose de los trabajos que pueden publicarse y seguir publicándose en el portal web Yachay de la Embajada de España en Perú. Nosotros estamos trabajando en una próxima charla en el horizonte del año 2026 y siempre hacemos un llamamiento a la comunidad científica, tanto peruana arqueológica que desarrolla su trabajo en Perú, como la comunidad científica española con intereses concretos en el territorio peruano, a que nos hagan llegar el trabajo en curso, los proyectos que tengan vivos o incluso el diseño de futuros proyectos que se están preparando para las convocatorias que existen en España y en Perú para sufragar o apoyar este tipo de trabajo. Por mi parte, desear a todos los que nos han escuchado, a los que, al arqueólogo, en este caso, a doctor García Bengochea, y a todos los que han estado apoyando el desarrollo de esta charla, animarles a que nos continúen siguiendo y desearles, pues bueno, una feliz salida y entrada del, en el año nuevo y una voluntad de estar en contacto y propiciar nuevas alianzas y nuevas interacciones entre el mundo de la arqueología española y peruana en el interés que despierta Perú, sus distintas fases históricas, su diversidad geográfica y la voluntad de estar siempre presentes y de ofrecer nuestra modesta herramienta, el portal web Yachay de la Embajada, para generar un mayor interés y una posibilidad de mayores resultados y mayores investigaciones en esa dirección. Muchas gracias y de nuevo buenas tardes en España y buenas tardes ya casi en Perú y sigamos juntos interesándonos por todas estas cuestiones porque sin duda son enriquecedoras a uno y al otro lado del charco. Un abrazo y gracias por todo. Bueno, muchas gracias, Ricardo. Simplemente señalar que soy antropólogo, no arqueólogo, por si Ah, acaso, para que no haya es verdad, confusiones. eso es una de las razones. Trabajáis juntos, antropólogos y arqueólogos. Ujú, sí, sí, Eh, eso es. pues Bueno, reiterar el agradecimiento, tanto a unos como a otros. Un abrazo bueno, muy muchas fuerte. gracias a vosotros. Chao, un abrazo. Chao, Yes. chao.